Muy buen día y bienvenido a tu clase 9.1 de Aprendiendo Inglés Fácil y Práctico con José Oñate. ING reglas. Como también lo vemos en la clase 9, el gerundio se forma agregándole ING a cualquier verbo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el verbo play, que es tocar o jugar, le agregamos ING, queda playing, ¿ok? O sea, jugando. Podríamos decir que el ING significa ando o endo, ¿ok? Ando o endo. Listo. Siempre hemos trabajado con fórmula, pero los ejercicios los vamos a hacer en la clase 9. Aquí lo que nos interesa es que aprendas las reglas que te voy a mencionar. La primera es la más fácil de todas, ¿ok? Solamente le agregamos la ING, como dije ahorita. Por ejemplo, eat, eating, ¿ok? Si ves, solamente le agregamos la ING al final de las palabras, ¿ok? No nos vamos a enfatizar en la pronunciación, de las palabras, ni tampoco en su significado, porque lo que me interesa realmente de este video es que aprendas las reglas, ¿ok? Es mucho mejor para mí que trabajes con ejemplos a que te aprendas las palabras de forma individual, ¿ok? Esa es mi estrategia de trabajo y siempre la aplico, así que aquí se trabaja como yo digo. ¿Por qué? Porque sé que es lo mejor para ti como mi estudiante. Ok, continuamos. La segunda es cuando terminan con la E, las palabras o los verbos, se cambia esta letra por el gerundio, ok. Como vemos aquí, drive significa manejar, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el paso a seguir? Un solo paso, ok. Eliminamos la E y el segundo paso es le agregamos la ING, ¿sí ven? Drive, ok. Por ejemplo, aquí smile, eliminamos la E y me sale smiling, sonreír, sonriendo, ok. Move, moving, ok. Mover, moviendo, ¿sí? Y así con los demás verbos, ok. Entonces creo que está muy claro, así que continuamos, ok. Dos pasos. Primero suprimimos la E y después le colocamos la ING. Muy bien, continuamos. La tercera, que dice para los verbos que tienen una sola sílaba y terminan en consonante, se debe repetir o duplicar la última consonante y agregar ING, a excepción de estas palabritas que están aquí, ¿ok? ¿Cómo así? Puede sonar un poco complicado, pero aquí lo vamos a explicar todo paso por paso, desde lo más básico, no importa, ¿ok? Primero, para los verbos que terminan en una sola sílaba, ¿ok? No nos vamos a complicar con esto, monosílabos, sílabos, no sé qué, inventos, parece que los alumnos se decepcionan, no vuelven a clase o hay tantos conceptos que se confunden y se atrofian con el inglés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Una sola sílaba significa para nosotros que la palabra es cortica, que la palabra es pequeñita, ¿ok? No nos vamos a complicar con otros conceptos. Significa que la palabra es cortica, ¿ok? Cuando la palabra es cortica y termina en consonante, ¿ok? ¿Qué significa consonante? Que no termina en vocal, ¿ok? ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O, U, ¿ok? De pronto podrán decir que esta aplicación está de más, pero es que ustedes no saben, de pronto tú sí saben más que otras personas, que tienen algunos conceptos más claros, y de pronto para otras personas esto sí es necesario, ¿ok? Las vocales, estas son las vocales, ¿qué son las consonantes? Las que no son vocales, ¿ok? Entonces tenemos estos pasos, cuando la palabra es cortica, uno, y cuando termina en consonante, o sea, cuando no termina en vocal, ¿ok? ¿Qué pasa? Se debe repetir o duplicar la última consonante y ahí si agregamos la ING. Entonces vamos a hacer todos los pasos que tenemos aquí, ¿ok? Primero,
la palabra es cortica. Si la vemos aquí, la palabra es cortica. Segundo, termina en consonante. Si termina en consonante, la vemos aquí, la M. Se debe repetir o duplicar la última consonante. Entonces ya hacemos el tercer paso, ¿ok? Repetimos la consonante, o sea que no es vocal, ¿ok? Y cuarto, agregamos la ING. ¿Sí ven? Vamos a aplicar los otros pasos, por ejemplo con get, ok, entonces conseguir. Entonces tenemos aquí la palabra pequeña, si es pequeña. La segunda, que es consonante, termina en consonante, sí señor. Duplicamos la última letra, que es la T, ok, y ahí sí agregamos la ING, ok. Y si vemos, todas las palabras son iguales, tienen estas mismas reglas si lo hacemos así, ok. Entonces, espero que ya esto sea muy claro. Entonces ahora continuamos. La cuarta, la duplicación de consonantes también depende de la sílaba tónica, sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. Por lo tanto, podemos duplicar el último consonante de un verbo siempre y cuando la sílaba tónica del verbo, sea monosílabo o no, se encuentre al final, ¿ok? Esto puede ser demasiado complicado, es enredado. Pero ¿para qué coloco esto? Porque es que no falta la persona que critique, que me diga de pronto si yo digo, lo explico de otra forma. ¿Por qué? Porque es que hay unas personas que son perfeccionistas, ¿cierto? O si algún profesor o una persona que sepa más que yo o que sepa más que tú, ¿cierto?, me critique el video que porque no coloqué las cosas como son, ¿ok? Ustedes saben que siempre hay personas así siguiendo todos paso a paso. Entonces aquí le damos gustos a todos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le digo a mis alumnos que no me pierdan el tiempo con esto. No nos vamos a complicar. Algunos se sentirán ofendidos, ¿ok? Pero para mí esto es una pérdida de tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras el estudiante se intenta meter cosas en la cabeza, olvida otras, se les hace más difícil aprender otras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No nos vamos a complicar. Son muy poquitas las palabras con esta cuarta regla. Entonces, lo que vamos a hacer es aprendernos simplemente. Ya sabemos con prefer, begin y forget, ¿ok? Preferir, empezar y olvidar, ¿ok? Ya sabemos que con estas tres, ¿qué es lo que pasa? Se me duplica la última letra, ¿ok? Aunque no sea chiquita o pequeña la palabra. Eso es, ¿ok? Entonces, continuamos. La quinta, los verbos que terminan en IE son cambiados por Y seguidos por ING, ¿ok? Mientras que los verbos que terminan en cualquier vocal se los añade ING. Por ejemplo, ¿ok? Vamos a dividirlos entre pasos. Cuando no entiendas algún concepto, ya sea en el inglés o en cualquier otra situación, divide los conceptos en pasos, ¿ok? Y verás que se te hace mucho más fácil. Por ejemplo, paso 1, que nuestro verbo termine en IE. Termina en IE. Paso 2, ¿qué hacemos? Lo cambiamos por la Y, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminamos la Y y le colocamos la Y, ¿ok? Seguido por... Y paso 3, después que le hayamos colocado la Y, le colocamos la ING, ¿ok? Entonces, excelente, me imagino que está fácil, ¿ok? Por ejemplo, aquí termina en ING. Paso 1, eliminamos la I y la E. Paso 2, le ponemos la Y. Y paso 3, la ING, ¿ok? Die, dying, la I, morir y mentir, ¿ok? ¿Y qué me dice aquí? Mientras que los verbos que terminan en cualquier vocal, A, E, I, O, U, ¿ok?, solamente le agregamos la ING, ¿ok? Miren, aquí, go, do y sing, ¿ok? Fácil, ¿cierto? Ya saben, cualquier duda me escriben.
Por último, cuando el verbo termina en L, se dobla esta, ¿ok? Se dobla esta, o sea, se repite, ¿ok? Por ejemplo, trouble, traveling, hard, cancel, cancel, ¿ok? Y cancelar. Pero esto más que todo se trata cuando se habla en el idioma británico, ¿ok? O sea, en el inglés británico. Es como, por ejemplo, en el español los latinos hablamos de una forma y los españoles, tío, allá en Europa se habla de una forma como un poco más decente, ¿sí? O sea, tío, tú sabes cómo es. A eso es lo que me refiero. Ok, entonces hay dos tipos de inglés, así igual, el inglés americano y el inglés británico. Más que todo esto se ve en el inglés británico, ok, para que cuando encuentren, por ejemplo, la palabra travel con una sola L, ya saben que están en el idioma americano, en el inglés americano, ok. Pero ya saben, les coloco esto para que lo tengan en cuenta. Muchos profesores de pronto no se los dan, pero yo se los doy para que veas alguna vez si te encuentras con las dobles L, ok. Entonces, muchas gracias por mis videos. Aquí dame like, manita arriba, compartir, ok. Muchas gracias por todo y coméntame cualquier cosa, te agradecería, eso sí, y que te suscribas para que estés pendiente de mis videos. Entonces ahora sí pasamos a la clase 9, ok. Chaito, que estés muy bien.